quería como algunas precisiones respecto a unos puntos que habrían tocado los peticionarios respecto de la ley de acceso a la información. Señaló un caso donde la ley quedó inaplicada porque no habría acceso. Quería saber si hubo acciones internas y el estado de esas acciones internas respecto de la ley de acceso a la información. Y quería también, no sé si fue que entendí mal, entiendo que el representante del CENIT planteó que antes los medios de comunicación, o sea, estaríamos hablando, si las cifras son exactas, 340 y tantas radios y 17 canales de televisión no pagaban impuestos. Entonces, ustedes están planteando que existe una restricción a la libertad de expresión por haber puesto una carga contributiva respecto a ellos, si ese era el planteamiento. Y también quería saber respecto de los casos de los dos partidos que señalaron cuando hubo la decisión interna y los casos fueron traídos a la comisión. Entiendo que todavía no se habían agotado los recursos internos, entonces quería saber cuál es el estado de esos casos internamente, un poco por lo que planteaba la representante de CEGIL. Con respecto también al estado y un poco hacia la pregunta que tenía el comisionado Felipe González, el Estado ha sido muy enfático en señalar que la función de la policía no es reprimir, y también la relatora ha planteado pues cuál es el rol en las manifestaciones que tiene, si hay operativos previos para garantizar la seguridad, porque en estados tan polarizados, pues por supuesto, más que estados, en poblaciones polarizadas políticamente, pues el papel de la policía juega pues una importancia vital. Entonces queríamos saber, el embajador señaló que hubo ya algunas acciones tendientes a generar mayor concientización en la policía respecto a este rol, pero quería que nos hablara un poco más de ese proceso de trabajo con la policía. Entonces vamos a tener, se extendió un poco esta audiencia, vamos a tener 10 minutos, 5 para cada una de las partes para tratar de responder a las preguntas. Muchas gracias, señora presidenta. Muy brevemente, solamente hacer algunas referencias, contestar algunas preguntas y comentarios. Solamente, primero aclarar que esta audiencia y nuestro objetivo acá no se trata de hacer una discusión entre gobiernos de derecha e izquierda, se trata de demostrar las violaciones que hay a derechos muy concretos, con hechos muy concretos, y por supuesto tener la respuesta del Estado respecto de la efectividad de los recursos y respecto de cómo ellos garantizan estos derechos en Nicaragua, solo como una aclaración. Sobre el tema de los partidos políticos, cuando interpusimos la solicitud de medidas cautelares, en ese momento ellos habían estado inscritos y luego arbitrariamente se les excluye, y la solicitud de medidas era para poder lograr la participación en las elecciones del 2008. Se interpuso el Partido Conservador un recurso de apelación ante el Consejo Supremo Electoral y el Movimiento Renovador Sandinista un recurso de amparo. Ninguno de estos ha sido resuelto. Cuando se interponen los casos ante la comisión ya habían transcurrido varios meses sin que haya una respuesta, por lo tanto opera una de las excepciones a la regla de agotamiento, y en ese sentido se ha expuesto ante esta ilustre comisión. Y sin más preámbulo le paso la palabra a doña Vilma. Los ejes fundamentales que sobre el caso del Movimiento Renovador Sandinista y el Partido Conservador ya ha dejado claramente expuesto Marcia, ¿verdad?, en su intervención. Y yo quisiera que todas las preguntas relacionadas con la libertad de expresión las conteste Mauro. Bueno, respecto de los recursos contra el cierre de una radio, están previstos en la ley. De hecho, Santiago Burto, el afectado por la decisión, recurrió de revisión ante Telcor, no obtuvo una respuesta. Interponer un recurso de amparo en la práctica significa esperar probablemente más de un año para que la Corte lo resuelva, para que la Sala de lo Constitucional lo resuelva. Y en ese sentido, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos hizo el conocimiento de la relatora para la libertad de expresión y del relator Frank Larroux estos hechos que en nuestra opinión afectan la libertad de expresión. Respecto de
De las demás radios, es decir, lo que se dio en el caso de Radio Corporación y de la Radio 15 de septiembre no fue un cierre, sino que fue una interferencia en sus transmisiones en un momento en el que Nicaragua estaba viviendo violencia electoral, ¿verdad? Violencia en el contexto electoral. Y estas dos radios se han caracterizado por ser muy críticas de lo que está aconteciendo en Nicaragua con las instituciones y del propio, de las elecciones, es decir, en todo caso, de la manera en la que se condujo el proceso electoral. Respecto de la disposición constitucional que exime a los medios del pago de impuestos, no es una disposición absoluta, ¿verdad? Es decir, es una disposición que lo que establecía es que los equipos, el papel, la maquinaria, ¿verdad?, determinados bienes e importaciones de los medios gozaban de una exención. La disposición constitucional no establecía un techo para esa exención, ¿verdad? Lo estableció el legislador como un castigo para los medios críticos y actualmente, pues, una reforma tributaria se retoma la idea de limitar esa exención, lo que no había hecho el constituyente en su momento, para proteger y favorecer la libre difusión de las ideas. Gracias. Tienen la palabra los representantes del gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Sobre las preguntas de qué papel desempeña la policía y el sistema judicial, pues la policía, como decíamos, tiene sus funciones definidas y actúa en correspondencia. La tendencia de la policía en Nicaragua definitivamente no es aplicar la represión ni resolver los problemas o las situaciones que se plantean de enfrentamientos entre grupos políticos diversos aplicando precisamente la fuerza policial. Procura ser disuasiva, procura ser convencedora de evitar confrontaciones entre grupos diferentes que pueden resultar con lesiones y lo demás, y utiliza, digamos, ¿no?, la aplicación propia de la policía en los casos que corresponde, pues, ¿no?, que son obviamente que hay que preservar la vida, los bienes, en fin, la propiedad y demás, ¿no? Pero tiende a caracterizarse la policía nuestra por su mesura, por ser mesurada y por evitar precisamente hacer uso excesivo e irracional de la fuerza legal que tiene. Esa es la tendencia, para que estemos claros. En cuanto a la cuestión del uso de la publicidad estatal, se utilizan mecanismos de licitación conforme la ley de contrataciones. Este es un capítulo muy particular, pero muy brevemente puedo decirles que los recursos del Estado en los gobiernos neoliberales se utilizaron como una forma de prebenda y de estímulos específicos políticos a muchos medios de comunicación, utilizando para ello el presupuesto del Estado. Esto ha creado una situación muy difícil en Nicaragua, cuando el nuevo gobierno ha dicho, ¿para qué el Estado requiere propagandizar lo que hace si es lo que hace materialmente, que la gente lo ve, que la población lo aprecia, el principal vehículo de propaganda? Por consiguiente, con la raquítica economía de Nicaragua, con lo difícil de los presupuestos, el gobierno ha decidido no utilizar recursos cuantiosos que se estaban utilizando hasta ahora para la propaganda estatal. Por otro lado, se acompaña a eso la reforma tributaria también, que obviamente tiende a ser una reforma que busque la equidad, que los que tengan más contribuyan con el erario público y que los que tengan menos pues no sean obligados a contribuir, a veces a costa de sus salarios, fundamentalmente que son para la alimentación. Entonces se trata de buscar una equidad y una justicia en la distribución con la reforma tributaria, más que un criterio sancionador o vengativo con determinados medios de comunicación y lo demás. En cuanto a la visita de los relatores que ya planteaban los señores de la comisión, efectivamente,